Voy a hablarles sobre la región del páramo, la parte más alta de nuestras cordilleras, lo que corona nuestras cordilleras, en límite en algunos casos con las nieves perpetuas. Ese es el páramo, que se diferencia muy claramente porque en su límite inferior desaparece la vegetación de los bosques, ¿verdad? Y ya es otro tipo de ambiente, un ambiente que llamamos abierto, en el cual estamos nosotros sobre todos los componentes del sistema, a diferencia de los otros ambientes que hay en un gradiente altitudinal hasta el nivel del mar en que estamos por debajo, ¿ok? Esa es una de las virtudes que tiene el páramo, que nos permite estar en estrecha relación con ellos porque son ambientes abiertos, muy fáciles de estudiar, muy amenos para estudiar. Todo lo que les voy a decir está ya publicado. Hay una serie institucional que se llama Colombia Diversidad Biótica, son 17 volúmenes y los pueden consultar en este portal. Todos los volúmenes se pueden bajar lo que ustedes quieran, es acceso libre, no tienen que pagar nada. ¿Ok? Entonces voy a tratar de darles una visión general sobre ese páramo. He calculado 1 hora, de pronto un poquito más, pero depende también de mi garganta porque con este clima todos estamos afectados y nada que se va el asunto. Entonces vamos a empezar. ¿Qué quiero hablarles? Más o menos de estos tópicos sobre el páramo, cuál es el origen, cuáles son las relaciones geológicas antiguas, nuevas, cuál es el patrón de riqueza, un poquito cuáles son las características físicas, los usos que se le dieron al páramo, nuestros antepasados, los paleoindios, los usos que le estamos dando, presentarles algo que se llaman los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales y dejarles una reflexión. Si nosotros como poseedores de la más exuberante colección de seres y de ambientes en esta región, tenemos una responsabilidad con el mundo por tratar de conservarlos y entonces ejercer la presión que necesitamos hacer para que nuestros gobernantes se decidan a proteger algo que además es vital para la economía. Ustedes bien saben todos desde sus ciencias naturales que el motor de toda manifestación es el agua. Y un país como el nuestro, que es un país andino, en donde el 72% de la población está asentada sobre eso, necesita del suministro de agua. Ahí no hay posibilidad. Si se acaba el suministro de agua por parte del páramo, se entraría en una crisis peor que las que tenemos ahora. Epa. Entonces, bueno, esta es la serie Colombia Diversidad Biótica. Está hasta el libro 14 en el 2014, pero del 2014 acá hemos publicado 5 libros más. Está el libro de los páramos, el último es el libro de los páramos, de todo el páramo, desde Costa Rica hasta Bolivia, con el tratamiento sobre las plantas con flores y un poquito unos capítulos sobre la ecología del páramo colombiano. Es muy fácil de consultar, se los recomiendo para que después de la charla, si están interesados, pueden mirar. Es totalmente gratis. Esa serie entonces nos va a permitir a nosotros saber qué tenemos, dónde se encuentra, cuál es su estado de conservación, cómo preservarlo y cómo utilizarlo. Y es importante porque hemos logrado que la universidad le preste ese servicio a la nación, a todos los colombianos y bueno, y a quienes nos representan en un momento que son el Estado, el gobierno, que es el inventario básico de la biodiversidad. ¿Qué tenemos? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Y qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo estudiamos la biodiversidad? Tradicionalmente hay muchas tendencias y hay mucha discusión. La más sencilla es decir que la biodiversidad la entendemos a 3 niveles básicos. El nivel de las especies, tanto animales como vegetales, por ejemplo en este caso de los frailejones en el páramo, o los quiches o las ranas. El segundo nivel es el nivel beta, o que llamamos de las comunidades, especialmente las comunidades vegetales,
las especies entran en acción con el medio y se establecen unas relaciones en las cuales unas se hacen dominantes sobre las otras y logran tipificar. Entonces uno dice, es un frailejonal de tal, es un matorral de tal. Y el último nivel es el nivel de los ecosistemas. El nivel de los ecosistemas ya engloba todo lo anterior. Los ecosistemas es relacionado con la ecología. La ecología es una ciencia de integración. Entonces se resume todo para producir una síntesis que nos dice cuáles son las principales unidades bióticas y de terreno sobre un área geográfica. Y eso nos permite entonces planificarlos y planear ese desarrollo. Bueno, los páramos, la región del páramo, como les decía, tiene unos factores, o se citan unos factores de orden externo y de orden interno, y unos factores históricos para explicar su origen. Nosotros somos afortunados como país porque tuvimos la influencia del trabajo de muchos investigadores como Thomas van der Hamen, que dedicaron su vida a documentar la historia de esos ambientes. Y entonces, gracias a esos trabajos, conocemos bastante, no por decirlo de manera soberbia, pero conocemos mejor que muchos países con un nivel de desarrollo superior esa parte de nuestros sistemas. Entre los factores externos, históricos, que se citan para entender un poquito la situación actual de los páramos, figura el proceso de levantamiento de las cordilleras. El proceso de levantamiento de las cordilleras, en el caso de la cordillera oriental, está muy bien documentado. Somos uno de los países que tiene mejor trazado de lo que pasó en su paleoecología con los ambientes de la cordillera, especialmente de la cordillera oriental. Tenemos 3 perforaciones que se constituyen en el récord del mundo en exploraciones paleoecológicas, sedimentológicas, que son una aquí en Bogotá y otras en Fúquene y otras en Funza. Entonces eso nos ha permitido, con el trabajo de mucha gente, conocer más o menos cómo fue el proceso desde que empezó a levantarse la cordillera hasta un momento en que se llegan las condiciones actuales. Entonces, como ustedes ven aquí, de una manera muy sencilla, aquí hay unos matachitos. Este rojo quiere decir las cosas tropicales, es decir, las paleoaltitudes hasta 800.000 metros, esta de media montaña hasta 1.500, y aquí ya es la condición final, cuando ya la cordillera se había levantado a su altitud máxima, en algunos puntos de 4.700, otros de 5.000, etc. Había los nieves, y este proceso ha sido muy bien documentado. Entonces tenemos muy buena información sobre cómo fue el proceso geológico y el proceso biótico de ir colonizando estas tierras. Otro factor que se cita mucho para entender la distribución de la vida en el páramo es el vulcanismo. Somos un país bastante afectado por el vulcanismo, especialmente las cordilleras occidental y central. La oriental tuvo vulcanismo, pero no un vulcanismo reciente como estas otras, sino un vulcanismo más del terciario, es decir, más de 60 millones de años antes del presente, pero sí lo tuvo. Y ese vulcanismo, entonces, también es responsable de muchos cambios en la morfología, en la geomorfología, en los paisajes y, por supuesto, en los ambientes. Y otro efecto muy fuerte son los cambios en las condiciones de temperatura del globo. Esos cambios de condiciones de temperatura del globo se manifiestan entonces en que las masas de hielo crecen. Hasta 1950, las glaciaciones eran un privilegio de los países desarrollados. Nosotros, los países tropicales bananeros, que íbamos a tener glaciaciones, siempre decían que esos son países que climáticamente han sido muy estables. Gracias a los trabajos de muchos pioneros como Rosberg, etcétera, algunos geólogos que vinieron al Servicio Geológico Nacional y del profesor van der Hamen, pues se estudió y se documentó que también nosotros habíamos tenido el efecto fuerte de las glaciaciones y que en algunos casos en montañas este efecto de las glaciaciones había sido fundamental para entender la distribución actual de los ecosistemas, de las comunidades, etc. Este es una mapa de un trabajo clásico de Tom van der Hamen y sus colaboradores del 91,
sobre las glaciaciones en la Sierra Nevada del Cocuy. Este es la capa de hielo para esa época y todo esto se llaman drift o estadios en donde el hielo estuvo hasta esta situación. Entonces en el Cocuy, la vertiente que va a los llanos, hay evidencias que el hielo estuvo hasta 2.400 metros de altitud. Y toda esta zona entonces estuvo cubierta por hielos en una época de su historia. O sea que los cambios que se presentaron fueron cambios muy fuertes. ¿Okay? Entonces, eso también es uno de los factores que nos ayuda a entender los patrones actuales de distribución de los organismos. Bueno, las glaciaciones son muy importantes, el efecto de las nieves, porque ahorita que se está hablando del cambio climático y que todo lo que nos puede pasar, etc. Yo soy biólogo, soy paleoecólogo, pero también trabajo cosas actuales y respeto mucho las visiones y los puntos de vista que haya sobre esto, ¿no? Hoy en día todo se habla de cambio climático. Hay algunas cosas que tienen un asidero fuerte, hay otras cosas que son bla, bla, bla. ¿Okay? Afortunadamente, nosotros en Colombia, lo digo que somos afortunados, ya tenemos la historia de todo lo que nos puede pasar. Eso está documentado. Todo lo que puede pasar en cualquier ambiente en el mundo por cambio climático, nosotros lo tenemos documentado y tenemos las huellas en todos nuestros paisajes. Así que nada de eso. Que si el nivel del mar puede subir, tenemos la huella, por ejemplo, como el mar ha transgredido aquí en algunos puntos del Caribe y los inundó. Por ejemplo, la bahía de Cispatá no era bahía, sino era una ciénaga hace 2.500 años. Tenemos evidencia de cómo fue, por ejemplo, la gran transformación de los bosques de la media montaña cuando se presentaron algunos eventos climáticos muy fuertes, de tal manera que todo, yo siempre le digo a la gente, si el gobierno fuera un poquito inteligente, no gastaría tanta plata en hacer tantos estudios de diagnóstico, sino debería llamar a los académicos y decirle, cuéntenos cómo es la historia de esto para saber qué hay. Verdaderamente, de verdad, créanme, todo lo que nos puede pasar ya nos pasó y está documentado. Ustedes se pueden imaginar las erupciones volcánicas, como va a haber todos los casos que pasaron. Tal vez algunos de ustedes vivieron la erupción volcánica y lo del cráter Arenas de 1985, ¿verdad? Muchas veces se repitió eso, ¿verdad? Todo eso nos ha pasado. Los ambientes de alta montaña han sido resilientes, es otro término que se usa mucho, es decir, han soportado muchos de estos cambios y se han recuperado. Sobre el asunto de las glaciaciones hay mucha discusión, ¿okay? Pero lo lógico sí es que hemos perdido mucha superficie con hielo, eso es indiscutible. Las evidencias son muy fuertes. Por ejemplo, en el 58 teníamos 2.7 kilómetros cuadrados de hielo en el Tolima. En el 2003 tenemos 1 kilómetro cuadrado. La Sierra Nevada de Santa Marta teníamos 20 kilómetros. Ahora tenemos en el 2007.3. Estos son datos de Antonio Flores, que es un hombre muy serio, entonces hay que creerle. Lo que sí es evidente es que esto es un hecho. Pero lo que también es cierto es que eso responde a un cambio global. Y es un cambio generalizado, no solamente en Colombia. Uno podría decir, profesor, entonces mal de muchos, control de tontos. No. Es decir, no solamente estamos perdiendo hielo en las montañas nuestras, sino en todas las montañas del mundo. ¿Okay? Y ese sí es un efecto en el que puede estar influyendo muy fuertemente la actividad del hombre, que es todo lo que se relaciona con el cambio antrópico, es decir, con el cambio climático. Y eso nos tiene que servir a nosotros un poquito de alarma. Afortunadamente, sí hemos progresado y ya en los últimos 2 años IDEAN ha dedicado esfuerzos a tener un grupo de gente que se está interesando por los glaciales, estudiándolos, a ver dónde están, cómo está cambiando, etc. Tenemos causas históricas que nos dicen que tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Porque en algunos casos los glaciales están retrocediendo por una causa natural, es decir, porque tienen que regresar a un punto que se llama el punto de la isotermia, en que la temperatura del aire tiene que ser igual a la temperatura del suelo. Y esos glaciales están corridos, están desfasados, porque venimos de una época glacial. Hace 11.000 años se terminó esa época y ahora estamos en el Holoceno. ¿Ok? Bueno. Perdón. El fenómeno del vulcanismo está muy bien documentado en la Cordillera Central, mucha gente ha trabajado. Él es Jean-Claude Turreau, un colega francés que hizo su doctorado en 1980, por supuesto estaba joven como estaba yo en ese momento,
Él hizo su tesis sobre estos suelos volcánicos. Antes había un norteamericano, Herr, que había trabajado mucho. Herr había documentado varias erupciones históricas. Aquí están, por ejemplo, R1, R2. Esto se llama Ruiz 8, Ruiz 9, por ejemplo. Ruiz 9 se presentó hace 13.760. Esta se presentó hace 2.250 y fueron erupciones volcánicas. ¿Qué pasa cuando hay erupciones volcánicas? Aquí hay un ambiente, por ejemplo, este es un suelo, y llega ahí una erupción volcánica y se deposita esta capa de ceniza volcánica con otros sedimentos, la pelí. Entonces cambia por completo el sistema, porque le llega ceniza, algunas especies desaparecen, otras logran subsistir y otra vez se inicia el proceso. ¡Pum! Vuelve a aparecer una erupción. Y esto ha pasado muchas veces en la cordillera central y en la cordillera occidental. Y en la cordillera oriental hubo pues esta influencia. Perdón. Bueno, la historia natural. Esta es una diapositiva de un trabajo del profesor Van der Hamen y Hernando Dueñas en el 2007 sobre lo que ellos llamaron el mar del llano. Es la historia paleoecológica del llano y su relación con otras tierras adyacentes de la Amazonía y del sur del continente. Lo interesante de esta diapositiva es que todo esto fue trabajado con el Mioceno tardío, es decir, hace unos 11 millones de años, 8 millones de años. Para esa época, como ustedes ven, los Andes todavía no se habían conectado. Entonces, el occidente del país se conectaba con el oriente, había flujo normal, ¿verdad? Y ya aquí había pasado la cordillera de los Andes que venía aquí, se había subido y había evitado que el Amazonas, que el Amazonas siguiera por aquí, entonces ya el Amazonas había cambiado de rumbo. Pero en esta parte norte nuestra todavía había una conexión entre el occidente y el oriente netamente marino. Y las cordilleras no se habían levantado. Para esa época, entonces, lo que habían eran ambientes estrandinos, amazónicos y orinocenses, donde, especialmente en el vacío amazónico, que era un lago, empieza a disminuir y empieza el bosque tropical a desarrollarse, a cubrir allí. De esta época, más o menos, en los trabajos de Van der Hamen y de sus estudiantes, sabemos que para una palealtitud menor de 700 metros, es decir, una pequeña lomita, todavía había mucha influencia de los ambientes amazónicos y orinocenses. Es decir, solamente había aquí unos bosques de podocarpus, de pino romerón, y era lo máximo. Un poquito cuando eleva la paleoaltitud, y por supuesto mayor edad, entonces ya van a aparecer en algunos ambientes abiertos, y en esos ambientes abiertos hay una vegetación que ya no es selva ni es bosque, sino es una vegetación de pastizales, etc. Y la influencia de estos territorios disminuye. Hasta que llega un momento en que se consolida esto. Al consolidarse el levantamiento de los Andes, pues ya el occidente se independiza del oriente y entonces ya son historias completamente diferentes. Bueno, de tal manera que ya hacia finales del Mioceno, Plioceno, empieza sobre estas montañitas que ya habían elevado un poquito a 1500 a presentarse como unos movimientos, como se presenta hoy en día. Mire, los paleocólogos pues trabajan con una máxima, y que es una máxima normal para la cual trabajan todas las ciencias, un nivel de referencia. El nivel de referencia de los paleocólogos es el presente. Si no conocemos el presente, no podemos interpretar el pasado. En ciencia hay un grupo, del cual yo soy bastante hincha, que no cree en el futuro, ¿verdad? En ciencia no hay futuro. Nosotros tenemos pasado y lo que estamos viendo. El futuro se los dejamos a los astrólogos y a los adivinos, ¿verdad? Bueno, entonces, conociendo el presente, uno puede imaginar qué pasó si llega a conocer evidencias del futuro, del pasado, para recomponer, reconstruir. Entonces sabemos, por todos los trabajos paleoecológicos, que en estos ambientes ya empiezan a presentarse estas combinaciones abiertas, pastos, pequeños arbustos, etc., y que la vegetación de los bosques ya no era la dominante. Ya más o menos a 3 millones de años antes del presente, las evidencias nos dicen que había como una formación de lo que llamábamos un protopáramo o un prepáramo, en donde ya aparecen algunos de los individuos que hoy en día están aquí, dominantes, sobre esas zonas. Y esto se consolida pues un poquito más adelante, a los 2.5 o 2 millones de años, es decir, cuando
termina el Plioceno y empieza el Cuaternario. ¿Okay? Entonces ya se dice que hay ambientes claramente identificados. Muchos biólogos, de manera errónea, asumen que el páramo es secundario, que el páramo no es un sistema original, pero la evidencia como esta de 3 millones de años pues nos permite decir que no, que están equivocados. Uno podría decir que pues sí, es secundario en el sentido de que surge después de que se presenta un vacío en esas zonas, como pasa hoy en día. Ustedes a veces cuando van por las carreteras ven que hay lo que se llaman movimientos en masa, y sobre esas zonas de movimientos en masa lo primero que entran las colonizadoras son gramíneas y otras especies que en algunos casos en estas zonas altas se parecen bastante al páramo. Y eso nos sirve también para ilustrar una cosa: el hecho de que en un sitio haya especies propias del páramo no quiere decir que esa sea la región del páramo. ¿Okay? Porque si aceptamos esta historia, entonces tenemos que aceptar también que quedaron relictos de páramos regados, porque los fenómenos nunca son 100% eficaces en quitar una parte de la historia, siempre quedan relictos. Si no, no hubiéramos podido reconstruir nuestra historia. Entonces quedan relictos. Entonces uno, por ejemplo, en la cordillera central, la cordillera oriental en Boyacá, encuentra por allá 2800, 2900 unos enclaves de páramo en medio de bosques. No quiere decir que eso sea páramo, es una comunidad del páramo en una región andina, de bosque andino. ¿Okay? Pero esto es una cosa simplemente académica. ¿Okay? Bueno, entonces aquí más o menos ya a los 2.5 millones de años decimos que tenemos un páramo constituido. A ver cómo me va con esto. Ok. ¿Y dónde está el páramo? Yo hice un comentario muy agrio en una vieja discusión que tuve hace 4 años con el Humboldt, con un proyecto que tuvieron que crear el límite del páramo, porque el gobierno les había dicho que había que decir dónde era el límite del páramo. Yo traté por todos los argumentos de decirle que no gastaran la plata en eso, pues eso era absurdo. Que en 1802 Caldas ya nos había hecho esta propuesta fantástica, ¿okay? La de los pisos térmicos en Colombia, ¿okay? El piso cálido, el piso templado, cuáles son los límites de temperatura. Y algo muy importante que siempre me pregunto, ¿cómo hizo Caldas para esto? En su época, ¿cómo hacía para entender que los límites no son estáticos y que por condiciones locales una línea podía correrse? Esto es fantástico. Hoy en día lo hemos comprobado, pero él hace 200 años lo dijo. Y entonces ustedes ven que aquí Caldas había dicho del páramo bajo y había hablado del páramo alto, ¿verdad? Y había dicho también que hay posibilidades de que se presente este límite. Bueno, entonces el páramo se establece después de la línea continua de la vegetación boscosa de la región andina hasta el límite inferior de la nieve. Esa es la región del páramo. En esta diapositiva, que fue tomada en el volcán Galeras antes de que hiciera erupción en 1982, algo así. Entonces aquí estamos en el cráter y aquí ven que hay una región casi desprovista de vegetación que se llama el superpáramo. Después viene una región que es toda amarillita, donde hay mucha vegetación, que se llama el páramo propiamente dicho, páramo medio. Después viene otra región que es como medio verdecita, que se llama el subpáramo, y aquí al fondo está la ciudad de Pasto, y esta es la franja altoandina. Esto en una pirámide más o menos es esto. ¿Ok? El profesor Cuatrecasas lo propuso en 1934, luego en el 58, y nosotros lo único que hemos hecho es ponerle un poquito de conocimiento y precisarlo, ¿verdad? Ok. Entonces aquí está más o menos el límite. Los límites no son estáticos, son límites aproximados. Okay, entonces uno puede decir, no, siempre a 4.000 metros va a encontrar páramo medio. No, no, no. Y depende también del edificio montañoso, ¿no? Por supuesto, en Monserrate no vamos a tener páramo medio ni superpáramo, porque a duras penas llegamos a 3.100. En el Cocuy sí, porque tenemos hasta nivel. En Cruz Verde vamos a tener páramo medio porque llegamos hasta 3.500. Eso es una cosa lógica, ¿verdad? Entonces, este es, por ejemplo, un subpáramo, donde hay ya elementos leñosos. Luego ya pasamos a un páramo medio, como el páramo de Frontino, por ejemplo.
Y aquí, esta es una diapositiva muy bella, el trabajo en el Parque de los Nevados. Entonces aquí tenemos una laguna que se aterrizó en medio de morrenas, y morrenas laterales, morrena final. Y aquí ven ustedes que aquí ya cambia un poquito, este es el superpáramo y luego llega la nieve. Entonces esas son franjas del páramo, en donde por supuesto la variación en la temperatura produce variación en los suelos y variación en los organismos que van a vivir allí, ¿ok? Generando siempre o cumpliendo siempre con una regla: en la medida en que se progresa en altitud, disminuye la riqueza. Porque en la medida en que se progresa en altitud, las condiciones son muy fuertes y llegamos al superpáramo. En el superpáramo, pues, están las estaciones en un día. En la mañana fácilmente se puede alcanzar 50 grados sobre el suelo cuando hay buena iluminación, radiación, y en la noche, pues, temperaturas por debajo de cero. Hay más de 200 días en que el suelo se congela. Entonces eso es muy drástico. Bueno, del páramo medio, entonces estas son fotos del páramo medio, y ya vamos llegando aquí al superpáramo. Entonces el superpáramo va a ser casi, como en el Parque de los Nevados, va a predominar como un ambiente. El sustrato predomina sobre la biodiversidad, o sea que va a haber mucho suelo descubierto, arenales, etcétera, ¿verdad? Y llegamos aquí a la parte glacial, nival. Y antes hemos pasado por estos bosquecitos del superpáramo, del páramo alto, los bosquecitos de Colorado, Polilepis, o en este caso lagunas, como en los páramos del norte de Santander. Bueno, los suelos. Los suelos en el páramo comparten, en la mayoría de las localidades colombianas comparten una condición: es que los suelos actuales han tenido mucha influencia de los procesos eruptivos de las cenizas volcánicas, especialmente en la cordillera central y en la cordillera occidental. En la cordillera oriental un poquito, no es tanto. Entonces esos suelos que tienen un material parental de las cenizas volcánicas se llaman los andisoles o andosoles, y son suelos con unas condiciones particulares, retienen bastante humedad, son buenos suelos. Por ejemplo, en la media montaña son básicos para el desarrollo del cultivo del café, son buenos suelos, ¿ok? En la parte de la alta montaña, pues tienen problemas por la temperatura, y entonces la disponibilidad de nutrientes no es muy fácil. Entonces uno puede decir que uno podría utilizarlos, pero invirtiendo mucha plata, y entonces los campesinos no tienen esa plata, y además esos suelos es mejor dedicarlos a otra cosa, ¿ok? Entonces, los órdenes de suelo, los suelos tienen una clasificación como todo. Entonces los órdenes son los insectisoles, son los suelos que predominan en el país. Por eso nosotros es pura paja, nosotros no somos un país agrícola, somos un país con muchos problemas de suelo. La mayoría del territorio colombiano no soporta la agricultura. Eso es mentira lo que dicen los gobernantes. Muy poca cantidad de suelos en Colombia puede dedicarse a la agricultura. La mayoría de los suelos necesitan mucho cuidado. Entonces tenemos muchos insectisoles. Son suelos un poquito desarrollados. Estos son suelos muy primitivos, los entisoles. Son suelos con marcada acidez, baja cantidad de bases de cambio, baja saturación de bases de cambio, contenidos escasos de fósforo. Carbón orgánico sí tenemos mucho, por supuesto, porque la materia orgánica se acumula, y como la temperatura es muy baja, entonces la actividad microbiana es muy lenta o no hay. Entonces eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Por eso uno de los problemas mayores es si intervenimos esos y exponemos esa materia orgánica a la radiación. Y esa radiación eleva entonces la temperatura, y es posible que se descomponga. Y al descomponerse entonces eleva la cantidad de CO2 y nos pueden penalizar por emisiones de CO2. Por eso es que decimos que no hay que utilizarlos, no hay que desprotegerlos. La retención de humedad es buena. Bueno, entonces ahora vamos a llegar a otro factor muy crítico en el páramo, que es la precipitación, la cantidad de lluvia. Se dice que el páramo son fábricas de agua. Eso no es cierto. El éxito de una economía no es producir mucho. El éxito de una economía es saber equilibrar lo que entra y lo que sale, es decir, lo que tiene y los gastos. Ese es el éxito de la economía. Por eso algunos países europeos que no tienen recursos, como Holanda, son tan ricos. No tienen recursos como nosotros, pero tienen muy claro que el éxito de cualquier proceso es el ahorro. Y entonces, si ahorro,
voy a tener una fuente. ¿Ok? Entonces, en el páramo lo que hay es eso. Los mecanismos son tan eficientes que el agua que tienen no la gastan, la ahorran y la ponen a disposición de otras partes del sistema. Pero no es que se genere mucha agua, porque hay una cosa física. En la medida en que usted progresa en altitud, es menos la cantidad de humedad absoluta. Entonces no hay posibilidad de sacar agua líquida, ¿verdad? En algunos casos está como nieve, etcétera, etcétera. Entonces no hay posibilidad. Pero el páramo colombiano es tan especial que en algunos casos tenemos páramos y superpáramos en que hay más de 1000 milímetros de precipitación anual. Es una cosa maravillosa que en ninguna parte del mundo casi se presenta. ¿Ok? Bueno, entonces esa cantidad de precipitación que cae en el páramo se divide así. ¿Ok? Acuérdense, este es el alto andino, este es el subpáramo, este es el páramo medio y este es el superpáramo. Entonces, donde más cae es aquí en el alto andino y el subpáramo, pues es apenas lógico porque ese es lo más cercano a los cinturones de óptimos climáticos en los Andes. Pero el subpáramo en el páramo tiene un promedio. ¿Qué será? Bueno, y en los cerros orientales que Peñalosa nos quiere acabar, 1100, 1200. La otra parte son 600, 700 por los lados de Fontibón. ¿Ok? Entonces ustedes se pueden imaginar. El superpáramo, que es una zona donde climáticamente no hay casi fuentes de agua, tiene 1200 los superpáramos. Tenemos unos superpáramos en el Sumapaz, Laguna de la Guitarra, que caen 4000 milímetros, cielo roto. ¿Ok? Bueno, pues todo esto, entonces el páramo colombiano es un páramo húmedo. El promedio de América más o menos es 1500 y en algunos casos 2000 milímetros marcan la gran diferencia. ¿Okay? Entonces, la otra condición del páramo es una zona con muy buena humedad. Y esa muy buena humedad no la desperdicia, porque además de que la guarda, tiene un aliado que es la temperatura. Como la temperatura es baja, entonces no hay mucha devolución de agua hacia el ambiente, porque en las otras partes la evaporación hace que buena parte del agua que cae pues se devuelva. Y eso tiene que ser así, porque el agua es un bien, es un capital recargable, como una fuente, que uno llega a una fuente y todo eso se lo he explicado a Peñalosa y a sus asesores para que no nos dañen los humedales que quedan en el norte, pero ellos no entienden. Si acaban con los sitios de recarga, ¿de dónde va a sacar el aire? ¿De dónde va a sacar humedad? ¿Sí? Los grandes cambios se han pasado por eso. Es decir, el norte del país, La Guajira, es una zona de carbón, pero antes de que hubiera carbón era una selva tropical, donde se encontró, por ejemplo, la culebra más grande del mundo, la titanoboa, donde han encontrado tortugas, etc. Y eso cambió por causas naturales, cambios globales. Pero eso, vuelvo y les digo, eso te puede pasar si nosotros no manejamos las cosas. Entonces, el agua es un capital recargable. No es infinito, eso es pura paja. En la medida en que cambian las condiciones para que la atmósfera se cargue, pues el ambiente se va a hacer seco. ¿Sí? Usted ve en algunas partes donde hay calefacción, ¿sí? Por ejemplo, el sistema viejo, que al lado de esos radares o de esos radiadores ponían vasos con agua para que el ambiente no sea tan seco. Eso es normal, eso es lógico. En la medida en que nosotros destruyamos todas las fuentes de recarga, pues vamos a hacer que el ambiente cada vez sea más seco, más seco, más seco. Bueno, entonces la segunda condición, el páramo colombiano es un ambiente húmedo o muy húmedo. Y eso nos condiciona tipos de páramos, ¿ok? Entonces aquí una cosa muy rápida, por ejemplo, tipos de páramos muy secos, por ejemplo, el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son páramos extremadamente secos. Usted ve un peladero, como usted dice. En algunos casos de Boyacá, son páramos secos también, y un poquito por causa antrópica, ya se transformó por completo. En el Parque de los Nevados en una condición semihúmeda, es decir, por arriba de 1300, 1400 milímetros, páramos húmedos como en Boyacá, páramos muy húmedos. Los páramos muy húmedos en Colombia los conocemos porque hay chusque. Entonces el chusque es un indicador de la humedad. Entonces los chusques en algunos páramos están cerca de las lagunas, pero usted va a los páramos de la cordillera occidental y encuentra todo es puro chusque.
Entonces simplemente usted dice, si allí estaba cerca de las lagunas y aquí está acá, es el que aquí hay mucha más agua y mucha humedad en el ambiente. Y ese es un indicador bueno, ¿ok? Y estos páramos con chusque, pues hay que protegerlos. Bueno, entonces lo que yo les decía, ¿no? Aunque estas son las condiciones del páramo, y estas son algunas comparaciones en La Puna, en Perú, en Bogotá, en las montañas de México. El promedio de América Latina es 1500, es decir, en casi todas estamos por arriba del promedio de América Latina en agua. Nosotros en el año 2000, que fue cuando producimos el libro sobre los páramos, trabajamos todas las estaciones climatológicas que habían en Colombia, más o menos unas 90 y pico, y sacamos una división de los tipos de páramos, desde páramos secos hasta páramos pluviales. ¿Por qué páramos secos? Mire, la alta montaña, en este caso los Andes, desde Mérida hasta Bolivia, comparte unas condiciones, pero en la alta montaña, en la medida en que vamos hacia el sur, es decir, ya salimos del trópico y nos vamos hacia el subtrópico, se vuelve seco. Entonces ustedes saben que en Bolivia, Ecuador, Perú, en las partes altas predominan las condiciones secas, eso se llama la puna. En la puna hay siempre más de 3 meses en que no hay agua. En los páramos la condición es que máximo haya 2 meses, casi que 3. Y en algunos casos, por ejemplo, tenemos aquí en Colombia como Berlín. Por ejemplo, Berlín es el clásico ejemplo de lo que es un páramo seco, que le faltó un empujoncito para que fuera puna, ¿ok? Está ya por ahí 626, 630, muy seco. Entonces, nosotros tenemos este tipo de páramos. Tenemos páramos secos, semihúmedos, húmedos, hasta páramos pluviales. Esto es fantástico, imagínense, 4000 milímetros, es decir, una parte del Chocó en la alta montaña. Bueno, entonces ahora sí ya les voy a hablar un poquito de la diversidad. Yo hablo mucho y el tiempo va muy rápido. Más o menos entonces, ¿cómo es el inventario? Por ejemplo, en este caso de las plantas con flores. Entonces vamos a encontrar una gran diversidad. Se habla mucho, nosotros hace 10 años decíamos que teníamos 5000 especies, ya hoy en día ya no, en lo último que publicamos el año pasado hay 3000 especies de plantas con flores en el páramo colombiano. Y en todo el páramo, desde Costa Rica hasta Bolivia hay 6000, es decir, tenemos más o menos el 50% de esa riqueza. Entonces imagínense ustedes, 50% de eso en 45.000 kilómetros cuadrados. Eso es mínimo, nada. Todo el páramo, desde Costa Rica hasta Bolivia, es 45.000 kilómetros cuadrados. En Colombia son, si no estoy mal, 16.000 kilómetros cuadrados. Ahorita vamos a ver. Bueno, esta es la riqueza de las plantas con flores, ¿ok? Y este es el último dato. Entonces tenemos más o menos 3.000, en 1953. Otra gente, este es un grupo de botánicos extranjeros que también trabajaron, pero por supuesto ellos no conocen el territorio y pasa siempre lo que pasa. Yo no soy enemigo de los académicos extranjeros, pero lo que pasa es que pues, nosotros tenemos el territorio como laboratorio, ellos tienen el territorio como sitio de paso, ¿verdad? Okay. Entonces, estas son nuestras cifras, que estas son las otras. Esto es lo más rico, ¿no? En familias, entonces la familia de las asteráceas son los frailejones, la familia de las poáceas son los pastos, la familia de los bromeliáceas son los quiches, la familia de las tomatáceas son los nigüitos, los amarrabollos, la familia de las ericáceas son la uvita de páramo, rubiácea es la familia del café, ciperácea es la familia de los totes, solanácea es la familia de las papas, rosácea, a ver, de los mortiños, bueno, también de la manzana, fabácea es la familia del chocho, del frijol, y así sucesivamente, y estos son los valores, ¿ok? Entonces, a nivel de familia tenemos esta riqueza en comparación, y estos son el número de géneros, ¿ok? O sea, los linajes. Y estos son los linajes especiales que hay, y cuáles son los mayores. Por ejemplo, Speletia tiene 67 especies en Colombia, algunos dicen que son 82, bueno, hay diferencias, ¿no? Bueno, esta es la distribución de esa riqueza. Entonces, como por ejemplo en esta parte tenemos 572 especies de esas 3.000. Aquí 2.455, aquí 1.415, 375. No son exclusivas, no quiere decir que pueden estar unas aquí, aquí, aquí. Pero siempre hay mayor concentración en el subpáramo. El subpáramo es la zona más rica, por supuesto, porque es una zona de confort, ¿no? Entre las partes altas, estrictas en las condiciones climáticas, y las partes bajas.
¿Cómo es la riqueza en otros grupos? Okay. Entonces tenemos los heleches, que todos los conocemos. Estos son los musguitos, los del pesebre. Estos son los líquenes y estas son las hepáticas. Y entonces está más o menos por cada franja del páramo cuánto hay en el páramo global. Okay. Después entonces pasamos a otra cosa. Voy a quitarme mi saco, me disculpa. Ah, sí. Okay. La diversidad beta es la diversidad de la vegetación, de los conjuntos comunitarios. Entonces en el páramo les había dicho a ustedes que en el páramo ya no hay el dominio de los bosques, sino es de la vegetación baja. Pero acuérdense que toda regla tiene su excepción. Sin embargo, hay algunos tipos de bosque que pueden estar inclusive hasta el superpáramo, que son los bosquecitos achaparrados de polilepis, de coloradito. Entonces, los bosquecitos de coloradito, en algunos casos, como en la Sierra Nevada del Cocuy, llegan hasta los 4.100 metros, ya casi terminando el páramo, ya casi en contacto con la parte nival. ¿Okay? Entonces, ese es el tipo de bosquecitos que más alto sube, esto y algunos bosquecitos como esto. Pero en general este es el tipo de ambiente, ¿verdad? Frailejonales con chusques, o en las lagunas, por ejemplo, este tipo de ambiente que son los cojines de plantago. ¿Okay? Y en algunos casos esto es lo más... ¿Quién sabe qué pasará? Debe haber algo con mi corbata, que no le gustó el color al micrófono. Okay. Bueno, quién sabe, estoy haciendo, me va a tocar ponerme el saco. Bueno, ¿cuáles son los? Bueno, hicimos un inventario y con los estudiantes nuestros. En el 2012 volvimos a hacer el inventario, a mirar cuáles son los tipos de vegetación en el páramo. Nosotros tenemos bosques, matorrales, frailejonales, pajonales, rosetales, prados, chuscales, vegetación acuática, de tal manera que teníamos 295 tipos para esos. Estas son algunas medidas. Este es un páramo yungueño, este es un páramo boliviano. Es muy difícil decir que no fue a cualquier páramo colombiano. Este es un páramo de frailejones, etc. El páramo colombiano tiene la totalidad de los tipos fisionómicos que hay desde Costa Rica hasta Bolivia. ¿Okay? En Costa Rica y en los páramos de la Cordillera Central hay muchos chuscales. En los páramos de Costa Rica usted va a ver, esos puros chuscales. Esos chuscales los repetimos nosotros en la Cordillera Occidental. Los páramos de la Cordillera Occidental del Filo de Tatamá, por ejemplo, son muchos chuscales. Los frailejonales en Venezuela, tenemos frailejonales aquí en la Cordillera Oriental, en la Cordillera Central, así sucesivamente, de tal manera que el páramo colombiano es la zona de alta montaña más rica del globo. Ni el Himalaya, ni los Pirineos, nada, ni las montañas asiáticas tiene comparación con ese número y con la diversidad. Bueno, también incluimos la fauna. Yo soy paleocólogo, palinólogo y me dedico más a la parte vegetal. Pero hay colegas que han trabajado la fauna, ¿verdad? Y entonces, en los 4 grupos de tetrápodas, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, hay inventarios para la parte de páramo. Yo creo que debe ser algo, ¿será que me paso por acá? A ver. Algo por ahí. A ver. Entonces, del grupo de tetrápodas más abundante, mejor representados son las aves. Las aves en el páramo es el grupo más rico que hay. Y el grupo pues, más pobre es el de los reptiles y el de los anfibios. Los mamíferos también son importantes. Y esto quiere decir que son el número de especies más las especies que están restringidas, es decir, que solamente se encuentran en esa especie, en ese sitio. No quiere decir que sean endémicas. Restringidas, endémica es algo que se trabaja después, pero solamente hay esa consideración. Alguna de la fauna. ¿Ok? Tuve que buscar mis archivos porque por lo regular no los utilizamos, pero como ustedes pues sí necesitan pues, saber grupos, por ejemplo, este de los venados, este del zorro perro, el puma. Ahora hay una serie en Nat Geo sobre el puma con color. La pueden ver porque es una especie que está hasta Bolivia, ¿verdad? El tigrillo, una especie insignia, el oso de anteojos, y una de las especies más comunes, el conejo.
Entonces son mamíferos que están en el páramo, que pueden entrar al páramo, no que son del páramo propiamente dicho, ¿no? Las aves, que son el grupo más especialísimo, algunas muy bonitas como los colibríes. Esta es una especie endémica del páramo de la sierra de Perijá. Esta es una caica, esta es una tángara, y estos son algunos anfibios. Los anfibios es un grupo reducido. Estos eran el Euterodáctilos, hoy en día se llaman el género Cristimantis. Bueno, de tal manera que nosotros en Colombia tenemos un muy buen inventario de lo que hay en cada franja, ¿ok? Y de la precipitación. Por ejemplo, en el subpáramo tenemos 2.455 especies de plantas con flores, 117 especies de aves, 8 de reptiles, 49 anfibios, 44 mamíferos, 75 tipos de vegetación y 1.716 milímetros de precipitación. Eso se llama un inventario básico. Y afortunadamente ya terminamos ese inventario básico para Colombia. ¿Okay? Todas las regiones naturales están a ese mismo nivel. Y todo eso está disponible en el portal que les dije. La pregunta y lo que queremos hacer siempre, que estamos diciéndole a la gente del gobierno es, eso nos tiene que servir para algo. No solamente para decirnos que somos el país más biodiverso del mundo. Ahora tenemos que dar el otro paso, es cómo podemos utilizarlo. Entonces ya la generación que viene tiene que saber que va a tener una fuente unos insumos, una fuente de referencia para que vea. Y ya tenemos que pasar de la etapa contemplativa para decir, bueno, vamos a ver qué nos sirve aquí, cómo lo podemos utilizar, sin destruirlo. Ese es el reto y creo que para allá va. Ya hay varios intentos y necesitan decisiones políticas. 30.000 millones no es nada a contar de lo que el gobierno gasta en nada. Entonces 30.000 millones por 5 o 6 en Colombia, en 4 o 5 años tendrían buenos resultados en cuanto a paquetes tecnológicos sobre productos, biocombustibles, proteínas, etc. Ojalá que eso caiga, ¿verdad? Bueno, entonces en el páramo todo eso lo tenemos. De tal manera que esta es la radiografía de lo que es el páramo, ¿ok? 2.953 especies de plantas con flores, 131 de líquenes, y este es el porcentaje de lo que significa en cuanto a Colombia. Este es lo mismo en los grupos de fauna. Estos son los servicios ambientales, este es el porcentaje de lluvia que significa el páramo si tuviéramos una condición ideal. Está entre el 16 y el 27% de toda la lluvia que cae en un macizo, ¿ok? Entonces tenemos que pensar con esos datos. ¿Qué vamos a hacer? Porque como país debíamos pensar eso. ¿Qué significa esta riqueza del páramo? ¡Ay! El tiempo pasa muy rápido. ¿Qué significa esta riqueza del páramo? Ok, entonces, como les decía, los páramos están desde aquí, desde Costa Rica, hasta Bolivia. ¿Ok? Y en todos se van a presentar casi los mismos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, este es un páramo boliviano. Este es el páramo costarricense, ¿ve? Puro chuscal. ¿Okay? Páramo colombiano. ¿Okay? El Nevado del Tolima. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa entonces esa riqueza que tenemos nosotros en nuestro páramo? Esta diapositiva que la pude presentar al comienzo, pero no. Entonces, para comentarles a ustedes, la alta montaña de Sudamérica, más o menos el gran geógrafo alemán Troll, ya había propuesto este cuadro que nos señala muy claramente bajo qué condiciones puede existir el páramo, ¿verdad? Mira, aquí está el número de meses húmedos, ¿verdad? Y va desde, en tierra caliente, desde el bosque lluvioso tropical hasta el desierto tropical. Y en la medida en que se eleva, pues se van cambiando los pisos o las regiones de vida. Aquí tenemos el páramo en ambientes en que máximo hay 2 meses secos, es decir, meses con montos de precipitación por debajo del promedio anual. En el caso nuestro, enero, febrero y marzo, casi siempre, o diciembre, enero y febrero. ¿Okay? Y este es más o menos ya aquí empieza la puna. De la puna húmeda, la puna seca, la puna espinosa y la puna desértica en la alta montaña. Pero en algunos casos puede haber intergradación. Por ejemplo, el páramo puede compartir muchas condiciones con la puna húmeda, pero casi no comparte con la puna espinosa, ni con la puna seca, ni con la puna desértica. Esta es una diapositiva pues, que utilizo para decirles que
Porque mucha gente dice, ay, pero ¿cómo va a salir usted ahora con que en Bolivia hay páramos? Pues sí, hay páramos, ¿qué hacemos? Eso, si usted tiene 5.000 especies en el páramo, y de las 5.000, 1.300 también se encuentran en elevaciones por encima de 3.000 metros en Bolivia, ¿eso cómo lo puede llamar? Como enclaves de páramo. O sea, no hay nada que hacer. Las especies son el mejor instrumento. Ningún instrumento inventado por el hombre puede superar el poder predictivo de las especies. ¿Ok? Entonces, estos son un páramo boliviano, por ejemplo. Esto es igualito a un pastizal de la cordillera central, los que conocen. Esto es lo mismo que tenemos nosotros, Yamesonia, un helechito. Esta es una loricaria, una especie de asterácea compuesta. Este es el Polylepis pepei, en honor al profesor José Cuatrecasas, Pepe Cuatrecasas. El musgos y líquenes, especies de melastomataceae, lo mismo. Yo estuve en Bolivia en el 2004 y los bolivianos llamaban a eso pajonales antropizados. A mí me llamó y yo dije, no, ¿qué pajonales? Eso es páramo, ¿cómo se le ocurre que eso va a ser antropizado? Mire el suelo, son suelos negros en medio de todos esos arenales de la puna. Eso es simplemente un páramo. Y bueno, pudimos entonces, 15 años después, documentar. Bueno, entonces, ¿qué significa entonces esa riqueza del páramo colombiano? Entonces aquí tiene el gran páramo, desde Costa Rica hasta Bolivia, 6.099 especies de plantas con flores. Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Bolivia. Y aquí está la riqueza. ¿Okay? Fíjense ustedes que de estas 20, en 9, el mayor número de especies está en Colombia. Y hay 2 empates. O sea que en la mayoría de las familias, la mayor expresión está en Colombia. Le sigue después Ecuador. Por eso Ecuador es un país tan singular, porque es un país como Cundinamarca. Y sí, verdaderamente, por unidad de superficie, Ecuador es el país más biodiverso del mundo. En eso tienen razón los de la televisión ecuatoriana cuando dicen, desde Ecuador, el país con mayor índice de biodiversidad. Eso es cierto, es inobjetable. Su biodiversidad en un país tan chiquitico es exagerada. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes. Pues ya sabemos que las condiciones del páramo colombiano son extraordinarias, son únicas. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Con el mundo. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo podemos proteger? Esta otra diapositiva, la pregunta que se hace, porque muchas veces, ¿no? Los académicos son muy quisquillosos a veces, ¿no? Y nadie le gusta decir que es pobre. Entonces, a veces cuando nosotros damos la cita, anteriormente nos decían, sí, tienen mucho, pero ¿qué es de ustedes nada más? Todo el mundo tiene eso, pero ¿qué la tiene? Entonces hay algo que se llama la distintividad. Es decir, ¿cuáles son las especies que están solamente en el sitio? Entonces aquí la tenemos. Entonces ustedes ven los páramos, la superficie. Miren, el páramo es restringido, 16.000 kilómetros, ¿verdad? 20.000 Ecuador, entonces tampoco es cierto que nosotros somos el país con mayor extensión del páramo. No, Ecuador, que es más chiquitico, tiene más extensión de páramo que nosotros. Venezuela, Perú, y en Bolivia no lo pude colocar, ¿ok? Total de las especies, ¿sí? Miren, 1.016 especies tiene Bolivia, y Venezuela, que es un país muy reputado por páramo, tiene 1.086, casi nada, ¿ok? Las especies endémicas, entonces, mire, en Colombia, especies restringidas, 1.476, casi el 50%. Y le sigue Ecuador, otra vez con el 40%. A nivel nacional esto explica el 50%, a nivel global el 24%, el 18%. Entonces, ya, es decir, sí, somos el país con mayor expresión de la biodiversidad y el país con mayor distintividad de eso. Es decir, que la mitad de nuestra flora del páramo solamente está en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que se vayan, pues desaparece porque no está en otras partes. ¿Ok? Bueno, y estas son las semejanzas. Entonces, ¿qué se parece el páramo de Colombia, Costa Rica y Panamá, Colombia y Venezuela? Colombia y Ecuador son los que más se parecen. Comparten 437 especies. Muy poquito, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Cómo se lee? Que la alta montaña tiene una especificidad muy alta. Entonces, no podemos pretender tener un mismo patrón para utilizarlo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque es producto del tamiz selectivo. 2 millones de años para que se modele todo ese filtro. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bueno, otra medida de la afinidad. ¿Cuáles son las especies de amplia distribución en la flora del páramo? Mire, de 6.099 especies, solamente 22 especies se comparten entre todas estas zonas. ¿Eso qué significa? Que pues hay una gran
Especiación. Es decir, los ambientes de alta montaña, como se han dicho algunos teóricos, son de los sitios en donde hay una mayor explosión de la especiación. Y esto lo comprueba, ¿no? Es increíble, solamente 22 especies de 6.000. Es mínimo, es casi nada. Y son estas, ahí están. Bueno, entonces ya vamos entrando a la parte final. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Por qué tenemos que ponerle cuidado a esa parte del páramo? Yo la inicio siempre esta diapositiva con una canción que me gusta mucho en la voz de Guadalupe Pineda que se llama Cambia, todo cambia, ¿verdad? Dice, cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el clima con los años y cambia el sol en su carrera. ¿Ok? Ra, nuestro Dios, o el Dios de nuestros antepasados, quizás que le demos la expresión de la vida y sin el cual pues estaríamos en nada. ¿Ok? Aquí están los efectos tensionantes para el primer mundo y para Colombia. Y aquí está lo que nos atañe a nosotros, la deforestación, la colmatación y la eutroficación. Y entonces todo eso lo estamos aplicando muy juiciosos para destruir todo lo que tenemos en nuestro capital natural. El páramo, antiguamente ¿para qué se utilizó? Los abrigos rocosos, lo pueden ver ahorita que van hacia Silvania, pasan por el peaje y ahí a la derecha están esos abrigos rocosos de Tequendama que estudió el profesor Tomás con el profesor Correal. Estos abrigos rocosos les servían para travesía. En el Cocuy, con los tunebos, los lagos y las lagunas para ceremonias religiosas, todo cosmogonía, las plantas medicinales en la cultura conga y la fauna de mamíferos. Y en la actual tenemos un impacto reversible, en algunos casos que puede ser la leña, los pastos, la flora ornamental, la reforestación. Pero aquí hay algo que no lo teníamos hace 10 años, la minería. Entonces, los últimos 10 años la minería y sobre todo, especialmente el fracking, nos tiene muy preocupados, porque para eso no tenemos conocimiento. ¿Okay? Siempre pensamos que la papa y los paperos eran los que iban a ver. Inclusive nosotros nos entrevistamos con la gente de Fedepapa y siempre hablamos, y en algunos casos venga para acá, etcétera, etcétera, porque pensamos que la papa, pero no. Hoy en día el problema es la minería mecanizada. Oro, siempre hemos tenido el oro, ¿verdad? Siempre hemos tenido, pero artesanal. El problema es ya mecanizado. Los tensionantes en el páramo, entonces todo, papa, ganadería extensiva, transformación y minería a gran escala, que es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque esa intervención produce fragmentación. La fragmentación es un cáncer contra el sistema natural, porque la fragmentación entonces aísla las poblaciones y causa muchos problemas. Hay unas técnicas muy sencillas para saber y para poder decidir. En algunos casos hay cosas gravísimas en que uno mismo dice, esto ya no se puede recuperar. Cuando la transformación hace que la matriz esté tan transformada que ya prácticamente sea una matriz agropecuaria, como en este caso, en el corredor Guantíbal Rusia, la cosa es muy difícil. A diferencia, por ejemplo, en este caso de los parques de los nevados, en que todavía en la matriz hay mucha condición natural. Entonces, hoy en día, con las técnicas modernas, satelitales, etcétera, rápidamente se puede saber. Hemos trabajado algo de esto durante los años en 2005, 2010, pero ya concluimos eso. Hay un diagnóstico sobre las principales áreas que se debía hacer. Estos procesos de cambios causan alteraciones muy fuertes. Por ejemplo, aquí en los páramos cercanos a Bogotá, Carmen de Carupa es un páramo muy transformado, Villa Pinzón, esta es la vegetación como debía estar, esta es la vegetación actual. Es decir, todo esto quiere decir que se transformó. Entonces, en algunos casos el cambio de la tierra es muy fuerte, más del 50%. ¿Ok? Entonces, ¿lo que significa? Que las emisiones son muy fuertes. Entonces, es muy difícil recuperar ya estos sitios. Algunos procesos de cambio, por ejemplo, en los páramos cercanos a Bogotá, Merchán, Telecom, Tablazo, Sumapaz, y la alteración y la transformación. Y aquí pusimos a manera de ejemplo Perijá. Y decíamos, ¿por qué en Perijá no hay tanta intervención? Fue una cosa muy sencilla. Hacia el norte, Perijá, Santa Marta, ya la influencia de la ceniza volcánica es mínima, entonces esos suelos no se pueden utilizar para la papa ni para la agricultura. Entonces, se merma la agricultura. Entonces, el páramo está más o menos conservado. En estas partes, no, en estas partes ya se intervino muy fuerte, de tal manera que procesos de recuperación costarían mucho dinero. De tal manera que llegamos a
a una posibilidad, es decir, ¿qué hacemos con el páramo? Hasta el año 2000, pues siempre había un poquito de la visión romántica, ¿no? Sí, aceptemos que los campesinos estén en el páramo. Ya después del año 2000 del Congreso Mundial del Páramo hubo como una radicalización, decir, no, en algunos casos hay que decir que no más, que el páramo hay que declararlo como un bien que no tiene valores de mercado. Entonces va a tener valores de funciones ecológicas, valor de existencia, valor de opción. Funciones ecológicas, regulación hídrica, captura de carbono, investigación, posibilidad de que haya. Y lo último, es decir, como dijo el creador de la palabra biodiversidad, ¿no? Hay tantas cosas en la biodiversidad que todavía no sabemos cómo se llaman, sí que menos vamos a saber para qué sirven. Pero no podemos destruirlas porque algún día vamos a saber para qué sirven. Entonces ya, vamos a terminar. ¿Qué es importante en el páramo? ¿Y qué tenemos de sobre el páramo? Este es el ciclo del agua, ¿ok? Siempre. Este es el ciclo del agua. Entonces la mayor cantidad de agua la atmósfera va por el mar, por evaporación. También una cantidad importante es la que sale de aquí. Pero la vegetación hace un factor importante. Las nieves también, al derretirse, es importantísimo. De tal manera que hay un ciclo. Se necesita que haya evaporación para que se cargue y otra vez precipite. Si esto es un sistema, es un ciclo, cada vez que usted elimina algo de esto, se va a afectar el sistema. Entonces, cada vez que se pierden los humedales, cada vez que se quita la vegetación, todo eso va a transformar y eso va mermando. ¿Cómo estamos en Colombia en el páramo? Entonces, mire, aquí está la precipitación en las cordilleras. El cordillero occidental, el filo de Tatamá, cordillera central, Parque de los Nevados, cordillera oriental, Sumapaz. ¿Okay? Y aquí está la región tropical, de 0 a 1000, subandino de 1000 a 2000, 2000 a 3000 y por arriba de 3000. Y aquí las vertientes occidentales de nuestras cordilleras, esta vertiente occidental y la vertiente oriental, las vertientes externas son más húmedas en comparación de las vertientes internas. Y esta vertiente del Magdalena es más húmeda que esta. Entonces aquí está, y aquí están los valores del páramo y lo que significa. Entre el 20 y el 27% de si tuviéramos toda la precipitación de la cordillera. Eso es mucho, ¿verdad? Eso es mucho, eso es mucho. Y si de ese 20% no se utiliza casi, pues la ganancia es fantástica. ¿Por qué no se utiliza casi? Mira, por una sencilla razón. La eficiencia hídrica está en que lo que entra y lo que sale. Lo que sale se llama evaporación. ¿Okay? La evaporación está directamente relacionada con la temperatura o con la radiación. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 700 milímetros aquí a nivel del mar y 700 milímetros aquí a nivel del páramo, con los 700 milímetros a nivel del mar está casi que en un desierto. Los 700 milímetros aquí más alto, el caso de Bogotá, pues tiene condiciones buenas porque la temperatura es más baja. Entonces hay esa cuestión que se llama la eficiencia hídrica. Además, en el páramo, los depósitos del Pleistoceno guardaron mucha agua en estas lagunas. En estas lagunas hay compuestos coloidales que retienen entre el 90 y el 99% de agua. Entonces son como los pañales desechables. Entonces, y ahí está el líquido que no vemos. ¿Okay? Entonces, pero es muy importante para cómo va eso por percolación. Casi todos los sedimentos de los páramos son superhidratados, hidratados, muy hidratados. Bueno, entonces solamente quiero contarles el caso de Bogotá. ¿Qué pasa con Bogotá? El 70%, 72% del agua que consumimos viene de las partes altas, especialmente de Chingaza. Un 20% viene del río Bogotá, Tibitó. 20% que se distribuye en ciertos sectores. No digo cuáles para no van a decir que soy tendencioso. Y esa agua del río Bogotá es muy costosa, ¿verdad? Y llegará un momento en que va a colapsar porque cada vez es peor. Entonces hay que traerla a las partes altas. Entonces esa agua que viene de las partes altas viene de aquí, de Chingaza, ¿sí? Y tenemos la posibilidad, después de que miremos para algunas partes cercanas, pues todas esas partes cercanas están muy transformadas, muy alteradas. Si yo hubiera sido asesor del acueducto, le hubiera dicho, hombre, miren, no se pongan a gastar tanta plata, compren esas cosas, compren San Cayetano, compren Cruz Verde, compren todo eso, eso es muy barato. Los campesinos allá que están no quieren quedarse, siempre le dicen a uno, doctor, ayúdeme a encontrar algo, compre eso y eso simplemente es lo como reserva. Y en un futuro, pues, pide algunas regalías. Claro, en un futuro tenemos que obligar a la empresa de acueducto y alcantarillado que devuelva algo de lo que nos cobra. Nos cobra el metro cúbico a como y solamente da 36 centavos por regalías a los acueductos.
Es una esquilmación, la cosa más bárbara. Entonces, bueno, vamos a llegar a un momento. Entonces, esta agua nos llega de las cuencas altas con buena condición, ya no hay ganadería en Chingaza, ya se fue, entonces el agua es buena calidad y sobre todo los ingenieros saben, llega por gravedad. No hay que hacer obra de ingeniería. Fantástico. Imagínense Caracas, Ciudad de México, otras localidades en donde hay que bombear el agua. Todos sabemos en un edificio cuando tenemos problemas con que no funcionan las bombas, ¿no? El sexto, el séptimo piso, el noveno piso, en la olla, como se dice. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos servicios ambientales a muy bajo costo, ¿verdad? De Chingaza nos llega menos sedimento, menos costo, menos distancia, agua por fuerza de grasa, Sabana de Bogotá, a la represa de San Rafael. Y, ¿qué pasaría si tenemos que sacar? Si nosotros no conservamos las cuencas que tenemos de páramo, no las recuperamos, va a llegar un momento en que tenemos que traer del Magdalena, es la única cuenca que podría dar abasto. Y eso va a costar mucho, 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 menos pureza, más distancia. Entonces aquí hay una operación muy simple, como se dicen los políticos, pero es una cosa muy simple. Pues hay que conservar eso, porque es eso que el agua. Ahí no hay nada más que hacer. Hay que conservar para ver cómo hacemos. Tendremos que mirar cómo hacemos cuando se acabe Chingaza esa 2, a ver si la Chingaza 3, que va a ser muy difícil porque ya es una figura de protección, entonces va a ser más difícil. Pero tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa agua, ¿verdad? Entonces lo mejor es pensar en eso. Y si nosotros recuperamos estos páramos, pues vamos a dar empleo. Y entonces esa gente recuperando cuencas y zonas protectoras, los guardabosques, los guardaparques, etc. La ciudad de Nueva York tenía que construir un nuevo acueducto, pero hicieron un plan de recuperar todas las zonas del nuevo acueducto y se ahorraron más de $20 millones. Y son muy ricos y muy poderosos. Pero nosotros estamos pensando ya en otros Chingaza. Entonces, se podría pensar en recuperar esas cuencas y se genera fuente de trabajo. Pero esa situación que tenemos en Bogotá la tiene casi todo el país, ¿o yo? Casi todo el país. Entonces, miren, el único que se salva de esto son los paisas. Los paisas nos han metido en tantos líos, pero al menos en este como que van a sacar la cabeza. Sí, los paisas han sido muy inteligentes y han comprado todo y el EPM maneja muy bien eso. Tal vez es lo único que maneja bien. Pero en otras partes como Cali, Armenia, todo eso, los acueductos dependen del páramo. Entonces uno le dice a la gente, oiga, pero si depende del páramo, pero ¿por qué no entra en una negociación? ¿Cómo es posible que los bumangueses y esa gente, a pesar de que se han opuesto, vayan a permitir que les vayan a quitar las fuentes de agua? ¿Cómo lo van a permitir? En eso hay que oponerse con pelos, con todo, porque eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Mire, aquí lo ven muy claro. Todas las grandes capitales, Quindío, Armenia, el Parque de los Nevados, Pereira, el Parque de los Nevados y el Otún, Ibagué, el Conveima, Popayán, Tunja ya está trabajando con una empresa privada. ¿Y qué pasa? Las fuentes que tenemos de agua en el páramo están muy bien conservadas. Están muy bien conservadas porque la ganadería no fue tan intensiva, no hubo tanta gente. Por eso a veces se ponen bravos conmigo. Eso es mentira. Algunos populistas que dicen que la pobre gente en el páramo no hubo gente. No hubo gente, eso es mentira, eso son unos aprovechados. Habrá unos campesinos que habrá que... Pero como se dice, bien. Pero hoy en día que ya se sabe, todo el mundo es campesino del páramo. Eso no es cierto. Es decir, nosotros no tenemos historia de la alta montaña como la tienen de Ecuador hacia abajo, ¿ok? Entonces eso se ha conservado, lo único que se ha transformado es por cuestiones naturales. Aquí les quiero contar esto, miren. Todas estas lagunas, por una cuestión natural, se tienen que secar. No hay nada que hacer. Todos los ambientes lénticos que están en el continente se secan. Aunque hay problemas con el lago Baikal, con todo, eso se va a secar. Es un paso de tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos todas estas historias y algunas lagunas y sabemos más o menos cuál es la vida útil. Es decir, en cuántos años se van a secar o cuántos años van a aguantar. ¿Okay? Y ya sabemos, por ejemplo, aquí en la Cordillera Oriental, cuántas se secaron y en cuánto transcurrió. ¿Okay? Mire lo que pasa en Tierra Baja. Todas estas son lagunas del Caribe. ¿Qué las trabajamos? El Sordo, Juncal, por los lados de Gamarra, a donde las ministras están enredadas por la carretera, Vaquero, Morales, etc. La profundidad, la velocidad de sedimentación y los años de vida útil que tenemos. Todo el norte del país, si no se le mete la mano, por así decirlo, va a perder todas esas ciénagas. La vida útil es mínima, porque son valores de sedimentación muy altos.
hasta de 1 metro por año. Compárelo con esto, 0.09, 0.11, aquí compárelo con esto. Entonces, ¿qué pasa? No queremos que en el páramo pase lo que está pasando en Tierra Caliente. ¿Y cómo puede pasar eso? Pues si dejamos que las compañías mineras entren a administrarnos el recurso de agua en el páramo. Porque a las compañías mineras no les va a importar. Una compañía minera va a trabajar 365 días, 24 horas, durante los 8 días de la semana. Y no le va a importar porque necesita agua para lavar y después botar esos residuos. No le va a importar. Entonces tenemos que pensar, si todos entendimos que el agua es un elemento, es un capital recuperable, quiere decir que lo que yo uso aquí, si no lo devuelvo aquí en estas cosas, lo voy perdiendo. No hay nada que hacer. Es el caso de Santurbana. Nosotros participamos mucho en Santurbana los primeros años. El primer estudio lo hizo uno de mis estudiantes de doctorado para decir cómo era el páramo de Santurbán, probable, etc. Después ya se le metió mucha política, mucha indecisión, etc. Pero en Santurbán hay todas estas lagunas, casi ninguna las conocemos en la parte paleoecológica, ¿ok? Pero puede pasarle esto, ¿ok? Muy rápido ir de aquí para acá. En Santurbán entonces el problema es el oro. ¿Okay? En esa época, en el 2009, participamos porque el gerente de la GOL dijo que los colombianos éramos unos brutos, que aquí nadie sabía que era un páramo, que cómo iban a decir que en Santurbán había páramo, que eso no era cierto. Mi estudiante hizo eso, estos mapas, en el 2011 lo publicamos, y dijimos, no es cierto, mire, todo esto es páramo, y hay algunas zonas en donde probablemente debe haber páramo. Y fue lo que le entregamos al Ministerio del Medio Ambiente, con la condición de que ellos hicieran los estudios posteriores para que comprobaran. Pero no lo hicieron, y por eso están metidos en los líos que están. Desaprovecharon lo que se les había entregado, ¿ok? Pero era lógico que sí, por supuesto, este botadero de basura, aquí una zona de explosivos, todo estaba dentro del páramo. Entonces lo que le preguntábamos era, ¿cómo así? Usted me va a decir, señor, que usted ocupando 365 días durante 24 horas, una de estas lagunas, probablemente la más grande, había que autorizarles como depósito, como embalse, ¿verdad? Y iban a conducir agua de otras lagunas y de ahí captar para la red. Usted me va a decir a mí, señor, que usted no va a alterar el ciclo hídrico con esa utilización. Si usted me hace un estudio hidráulico y usted me demuestra que usted me recupere el agua y que el equilibrio no se va a afectar, listo. Miren nomás, Bucaramanga. Bucaramanga en el verano depende del río Suratá, 50%, del río Tona el 30%. El río Tona ya se lo tiraron, discúlpenme la expresión, ya lo tiraron porque ya lo embalsaron. Una vez que embalsan un río, se muere, ¿no? Por eso, aunque el DEP me diga diciendo que el Cauca no lo mataron, pues claro que lo mataron y lo requete mataron cuando hicieron ese embalse, eso está muerto, ¿ok? Entonces eso no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero al menos, pues habrá agua y algo dejarán pasar. Pero si se afecta todo esto, el Suratá y el río Frío, ¿de dónde van a sacar agua los bumangueses? Una ciudad que crece muy pujantemente y que necesita más o menos 2.300 litros por segundo. ¿De dónde va a sacar agua? Bueno, de tal manera, muchachos, que llegamos ya, como se dice, a esta condición. ¿Qué puede pasar? Mire, todo lo que nos puede pasar ya nos pasó. ¿Ok? Y afortunadamente, la vida es así. Cosas agradables, cosas desagradables, cosas desagradables, cosas desagradables. Lo importante es estar pendiente. Ese es el gran problema. ¿Ok? Porque mire, ¿cuándo cesa esto? Esto cesa cuando pasa el efecto tensionante. Pero como este efecto es por cuestión del hombre, no nos vamos a poner de acuerdo. Ya vieron, el señor Trump se salió y todas las cosas. Nadie quiere dejar de ganar plata. Por más de que le diga, oiga, mire, bájele, no puede seguir emitiendo tantas toneladas de CO2 a la atmósfera, no puede seguir destruyendo tanto bosque, no puede seguir contaminando. Nadie lo va a hacer. Entonces va a ser muy difícil, ¿verdad? Va a ser muy difícil. Entonces ahí viene la pregunta, ¿hasta dónde vamos a poder llegar? Mucha gente se cuestiona que 1.5, otros que 3 grados, etc. Pero lo que sí es lógico es que sí, la intervención nuestra ha causado dramas muy fuertes y que la alta montaña es lo mismo. Este es un ejemplo simple, ¿no? Esto es el monte Santa Elena, en el estado de Washington, en 1981. Hubo una erupción volcánica. Este era el monte Santa Elena y esta fue la erupción volcánica después. Eso acabó todo, no hubo ni un muerto. Y poco a poco después se había ido recuperando todo esto. Es decir, hay posibilidad de recuperación porque cesó el efecto. La erupción volcánica ya pasó y se pudo recuperar con los organismos.
La pregunta es, ¿será que dejamos recuperarnos? ¿Será que podemos recuperar? ¿Será que nosotros, por ejemplo, en algún día vamos a entrar en cuenta de que no hay que seguir contaminando el Bogotá para que no se siga contaminando el Magdalena, etcétera? Es muy difícil, ¿verdad? Y fuera de eso, como le dije, la historia natural nos muestra que ya esos cambios globales causaron desaparición. Mire, estos bosques de polilepis estaban aquí en los cerros orientales, arriba, la segunda, la primera, por ahí, todo eso era bosque de polilepis. Pero eso por cambio natural, por cambio de temperatura, desapareció hace más o menos 27.000 años, son los trabajos que conocen, cuando hubo un cambio muy fuerte y desaparecieron esos bosques de polilepis. Y en la historia nos muestra que esos bosques de polilepis han desaparecido, de tal manera que hoy actualmente esos bosques de polilepis de Colorado son un fósil viviente que tenemos. Porque eso ya tienen que desaparecer, por ley natural. Va a desaparecer. Lo único que tenemos que hacer es, como cuando uno está muy enfermo, ¿no? Que empiezan a darle paliativos para tenerlo más tiempo. Pero eso necesitamos decisiones. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir insistiendo en nuestros políticos que presionen para que haya utilización. La gran amenaza para mí es la ambigüedad y la pasividad estatal. ¿Okay? Esta es una diapositiva de mis peleas con Brigitte hace 4 años, diciéndole que no gastara plata en hacer esa bobería que le había dicho. Él no tenía la culpa, o ella no tiene la culpa, pero el gobierno, el presidente Santos se lo dejó meter, no se sabe de quién, que dijo, en el plan de desarrollo del 2010. El gobierno nacional comisionará al instituto para que cree el límite natural de los páramos, porque las mineras lo estaban presionando. Pues yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y yo soy católico, hay que decirle a los musulmanes que le digan Alá, a los budistas, a los chinos, y hay que hablar un poquito con los dioses para que vuelvan a generar la geología de los Andes y pongan todas las montañitas iguales. ¿Verdad? Es la única manera. ¿Por qué? Miren ustedes, el límite natural, si nosotros dijéramos que el límite del páramo va por aquí, ¿qué pasaría con algunas zonas como Sumapaz, como Cocuy, como Chingaza, como San Cayetano, por ejemplo, aquí cerquita? Esa pobre gente que tiene sus procesos productivos, habría que sacarlos, porque según eso estarían en el páramo, y eso no es cierto. ¿Y qué pasaría si fuera el otro caso? Entonces estos páramos, Monserrate, Cruz Verde, pues no serían páramos. Entonces, como esto es muy típico de Colombia, ¿no? Por decisión administrativa se desconocen las cosas. Entonces aquí se dice, pues, los páramos están por arriba de 3.300, y entonces uno dice, bueno, ya no es páramo en Monserrate porque hay un documento que dice que usted no es páramo. Entonces simplemente le decíamos, mire, eso es una tontería. Hay que mirar la historia, el desarrollo, etc. Y lo que sí hay que mirar es que hay que proteger. Entonces el páramo pues no tiene un límite estático, podemos decir que hay páramos desde los 3.000, 3.050 hasta los 4.600. Y por supuesto, esto también hay que mirarlo con mucho beneficio de inventario. En épocas, por ejemplo, como hay una época muy fuerte que se llama el pleniglacial, y la época de más frío, la última glaciación fue hace 120.000 años y terminó hace 11.000. Pero toda esa época no fue muy fría. Hubo épocas que fueron más frías y épocas que fueron menos frías. La época más fría se llama el pleniglacial. Durante esa época, entre 40.000 y 20.000 años, se ha documentado que los páramos se extendieron, porque se extendió la nieve, se extendió el área glacial. Entonces, más o menos se calcula que hay casi 18.000 kilómetros de hielo había para esa época. Y actualmente tenemos solo 48. Por supuesto que se perdió mucho. Pero eso que se perdió, pues, algunas cosas son naturales, porque simplemente es que eso bajó y luego se empieza a recoger. De tal manera que todas esas fluctuaciones las hemos tenido. Y entonces nosotros hemos tenido épocas en que la nieve bajó y el páramo bajó, épocas en que la nieve se retiró y el páramo se retiró porque subió el bosque, etc. Todo eso nos tiene que servir para entender cómo manejamos el asunto. Es la única solución. Se postula que el cambio climático nos va a acabar algunas cosas. Mi profesor decía que el cambio climático podía ir entre 1.5 y 4.5. Yo algunas veces le decía, yo no creo que pueda ser tanto. Hasta ahora tenemos documentados cambios fuertes, 0,5 grados centígrados en Frontino. Pero ¿qué pasaría con un cambio de esto? Hay unas zonas del páramo que se pueden afectar más, porque más o menos hay una disminución de temperatura de 0.6
o 0.58 por cada 100 metros, ¿ok? O sea, 1.5 es más o menos unos 300 metros de diferencia de altitud. Es decir, que algo que está a 2.500 puede tener el clima de 2.800, o uno de 3.000 el clima de 3.300, etc. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y en esa eventualidad, estas partes son las que van a sufrir más. Lógico, lo más pequeño, ¿verdad? Lo más pequeño es lo que va a sufrir más. A ver, rápido. Esto, por ejemplo. Pues en estos páramitos pequeñitos va a desaparecer casi siempre el páramo. ¿Sí? Si la temperatura aumenta, porque el bosque va a subir. No hay nada que hacer. ¿Ok? Y eso es natural. Bueno, eso se da. De tal manera que, si seguimos, no solamente por el cambio climático, si seguimos, perdón, por el cambio global, sino por el cambio climático, si seguimos nosotros con esta tarea de desecar lagos, de meter la minería, etcétera, ¿qué nos puede pasar? Que todo esto se nos va a convertir así como esto, ¿ok? Ya no va a haber. Entonces los biomas altoandinos van a estar tan transformados que el estado de recuperación va a ser muy difícil. Y puede ser que, mire, curiosamente, el páramo se originó en medio de una matriz de bosque, ¿verdad? En condiciones de alta humedad. Y es posible que el páramo muera en medio de una matriz agropecuaria. Es decir, pequeñas islas de páramo en medio de todo lo que es una matriz agropecuaria. Y allá vamos. Y ese sería el terrible fin. Bueno, en síntesis, la mayor expresión de la diversidad del páramo está en el páramo bajo, el grupo de vertebrados con mayor representación las aves, las franjas inferiores del páramo colombiano son más húmedas que las superiores, el páramo tenemos categorías secas, semihúmedas, húmedas. A nivel global, el páramo desde Costa Rica hasta Bolivia, en muy pocas familias se concentra la riqueza, el mismo patrón de la sociedad. Tenemos 4 o 5 empresas que son las dueñas del país, 3 familias las dueñas del país, 3 ricos del país. Pero ese es un comportamiento. La pregunta es, ¿estudiaron ellos la naturaleza para aplicarla o fue una cuestión de azar, verdad? Pero es el patrón, ¿verdad? Ok. El páramo colombiano tiene los mayores valores de riqueza y distintividad. La mayor similitud florística está entre Colombia y Ecuador. Y finalmente, el páramo colombiano es un ambiente relativamente joven, en el sentido que viene de la última parte de la glaciación. Recibieron la mayor influencia de todas las escalas, enorme capacidad de recuperación, es lo que llaman alta resiliencia, ¿no? Yo les cuento que en una charla esta yo di un ingeniero, me levantó y me dijo, profesor, entonces usted, ¿por qué se opone tanto a nuestras carreteras en zonas que contienen el páramo? Si usted mismo lo dice, el páramo ha pasado por todo y se recupera, déjenos hacer la carreterita, ¿verdad? Porque si eso se recupera, entonces no hay problema. Enorme capacidad de recuperación, la riqueza del páramo colombiano es excepcional, sitio de alta montaña del globo con mayor biodiversidad, las potencialidades son el agua y la biomasa, y estas son las amenazas, la frontera agrícola, la minería, la deforestación y la burocracia. La burocracia la escribí, no burocracia, la burocracia y la apatía estatal. Bueno, y eso es finalmente lo que les quería decir, y muchas gracias. Espero que todo lo que les dije, ustedes nos apoyen para que tengamos razones para preservar el páramo y que le demos al páramo una función natural, acorde con una función social, con lo que más tiene, y no una función equivocada. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, quienes deseen hacer preguntas, tenemos un tiempito para preguntas. Entonces, quien desea hacer la pregunta me dice, le llevo el micrófono. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander, soy realizador audiovisual. Desde hace 5 años vengo haciéndole seguimiento sobre los procesos de impacto ambiental y pues tengo una pregunta. Pues me parece muy interesante estos tipos de espacios, pero veo que en estos espacios especialmente van dedicados para estudiantes universitarios, académicos e investigadores. Estos espacios actualmente se están dando especialmente en los sectores donde se ve el mayor impacto, es decir, campesinado y
y ganadería, o sea, para ese tipo de sectores donde realmente se van a ver esas personas afectadas, porque digamos en el sector, digamos, en las ciudades pues está pues lo que ya mencioné, estudiantes, investigadores, pero este tipo de espacios se están dando en esos sectores para que se haya un espacio de apreciación y de cuidado. Sí, sí. ¿Y qué organismos están interviniendo en eso? Sí, en buena parte de las reuniones hablamos con los campesinos. Por ejemplo, cuando trabajamos la serranía de Perijá, toda la parte de socialización la hicimos con los campesinos. Con ellos llegamos a un acuerdo de que había que declarar eso como zona de protección. Eran 3.500 hectáreas. Eso valía nada, ¿verdad? Porque ellos no lo utilizan. Ellos lo utilizan nomás como para algunas cosas ahí de tránsito, etcétera, porque no tenían productividad. En Boyacá también nos hemos reunido con campesinos. La mayoría de los campesinos que tienen algo que ver con el páramo son conscientes de que no tienen nada que hacer allí. Pues es que decir, ¿a quién? Es decir, ni siquiera las zonas cercanas a Bogotá, como por ejemplo Villapinzón, etcétera, paperas, les da la producción de la papa, lo que invierten, etcétera, y la concentración de tierra es mínima, de tal manera que no es negocio. Entonces, ¿cuál es la solución? Mirar a ver cómo se les compra y cómo se hace. Ahorita en Santurbán hay una solución inteligentísima que yo estoy apoyando. Corponor, que fue una corporación de las que trabaja para que, hizo un plan muy inteligente para salvar el páramo. Primero declararlo como reserva regional y después hablar con los campesinos. Y simplemente le ha dicho al gobierno, ustedes en su propuesta dicen que necesitan 80.000 hectáreas para conservación. Listo, nosotros les decimos que estamos de acuerdo, no sean 80.000 sino 90.000. Pero queremos decirle que en la clasificación nos abran un espacio. Ustedes dicen que quieren 500 hectáreas para utilizar. Nosotros queremos que nos den siquiera 15.000 hectáreas para productividad. Me parece muy inteligente. ¿Por qué? Porque la amenaza ahí no es la ganadería, la amenaza ahí es la minería. Si los campesinos están empoderados, los campesinos van a ser los primeros que van a decir, no, nosotros no queremos minería, ¿verdad? Entonces, a eso hay que llegar y hablar. En otras partes, los campesinos dicen, nosotros lo que queremos es que nos compren. Porque no da. Es decir, por encima de 3.300 hay más de 150 días con temperatura por debajo de cero. ¿Quién puede producir algo con eso? Económicamente no da, de verdad. Entonces, es gente que vive en unas condiciones muy restringidas y está ahí por física necesidad, en algunos casos. Pero si se les llega a ofrecer algo, estoy seguro que están de acuerdo. Estoy seguro que están de acuerdo. Ahora también en los últimos años están muy abiertos a participar en cosas sociales, de ecoturismo, etcétera, etcétera. Los campesinos, por ejemplo, de los páramos del norte de Santander, tienen ya en Mutiscua, en Silos, tienen ya algunas organizaciones que promueven el turismo, se han organizado, tienen cosas que venden, ruanas, etcétera. Entonces tienen servicios agregados a eso y están en la condición de que hay que proteger el páramo. Entonces creo que sí se puede, Y volvemos a lo mismo. El problema es cómo hacemos para convencer a los políticos que hay que apretar unas tuercas. Las compañías que utilizan el agua del páramo deberían regresar algo. ¿Cómo es posible que la empresa de Alcantarillado de Bogotá gaste tanta plata en los carros de la basura que se cuando podían dar un subsidio a la gente que está en las partes altas? ¿Sí? Eso ha mejorado. Hace 40 años en el país no había asistencia social, hoy en día hay familias en acción, etcétera, etcétera. Entonces eso es innegable que ha mejorado. Entonces hay que seguir empujando y hay que seguir empujando. Buenas tardes. Quisiera saber si el ecosistema de páramo se recupera tan rápidamente ante las presiones antrópicas y climáticas adversas, si una zona de páramos que ha sido intervenida, digamos que se deja que
que inicie un proceso natural de recuperación, ¿cuánto tiempo puede durar este proceso frente a las presiones climáticas, por ejemplo? Sí, mire, no hay una regla. En algunos casos, en algunos páramos que se metió mecanización para arados, no ha habido recuperación. Y ya son más de 20 años y no ha habido recuperación. Parece que la afectación a ese nivel, con esas máquinas, causó daños irreparables al banco de semillas, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que habría que hacer es con repoblación. Pero, pues eso cuesta, ¿verdad? La otra parte, pues todos sabemos por la historia natural que, por ejemplo, después de una erupción volcánica cayó una capa de ceniza volcánica de 30, 40 centímetros de espesor. Algunas especies se salvaron, retoñaron, etc., pero es un proceso. Por ejemplo, en el Parque de los Nevados, una colega nuestra, Sonia Salamanca, hizo su tesis doctoral en eso y ella hizo un estudio de 3 años después de la erupción hasta los 6 años. En Costa Rica hay buenos estudios sobre eso. La recuperación es lenta, pero se recupera. En la cordillera occidental sabemos, por ejemplo, 40.000 años se cubrió por completo, pero ya hoy en día está completamente. Pero es lento, es lento, es lento. Es decir, a eso está asociado también que el avance de cualquier proceso de sucesión está relacionado con la materia orgánica. Y la materia orgánica en el páramo, pues hay mucho, pero es muy poco disponible por la temperatura. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. En el páramo no hay hojarasca, entonces también es un problema aún más grave. Entonces, es difícil decir de que cómo. En algunos casos ha funcionado, por ejemplo, no permitir la entrada del agente transformador. Por ejemplo, cercas para que no entren las vacas, ni la gente, ni nadie, entonces se recuperan los sitios, por ejemplo, en Mérida, Venezuela. Aquí en Colombia, en la Cordillera Central, se ha hecho eso. Pero no hay una regla. Depende de cómo haya sido el daño, la afectación. Lo que sí es que esas afectaciones de mineras sí son muy fuertes y demoran mucho. Es decir, una generación nuestra no alcanza a ver recuperación. Más de una generación, es decir, más de 60 años se van a pasar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángela. Yo quería continuar un poquito con el tema de la primera pregunta que hicieron sobre qué otras alternativas también se les puede dar en realidad a las personas que viven en esas zonas de páramos. Yo conozco y vivo de hecho en una zona en la vereda de Las Cañas que queda por la subida al páramo de Siscuncí, y ahí en realidad hay mucha gente viviendo que no está dispuesta, digamos, a tener alternativas de vender o de irse de esa zona. Sí están dispuestas a escuchar sobre otras alternativas para cambiar la agricultura, la ganadería, que saben ellos daña este ecosistema, pero bueno, no sé, que nunca tienen propuestas. Se ha hablado con Corpo Boyacá, se ha hablado con Corpo Orinoquía, pero nunca hay propuestas para que esta gente en realidad pueda hacer algo por el ecosistema sin tampoco salir de ahí y generar un desplazamiento. ¿Dónde es? En la vereda de Las Cañas, es como a 1 hora de Sogamoso en la subida al páramo de Siscuncí. Ah, ya, es porque hay una localidad también parecida a esa, subiendo por Arboledas, al páramo de Siscuncí también, no sé si será por algo, pero y allá. Mire, yo tengo muchas expectativas que la estrategia de Corponor puede dar resultados. Es decir, pues decirle a la gente, mire, esta es la situación actual. Hay tanta área conservada. Lo mismo que planteamos para la reserva Van der Hamen, cuando Peñalosa se puso muy necio, que eso era puro potrero. No, sí, es puro potrero, pero nosotros sabemos cómo recuperar. Y decirle, como se le dijo a los campesinos del norte de Santander, mire, hay tanto territorio, de ese territorio hay tanto ocupado por ustedes y tanto en utilidad. Y hay tanto que queremos que es la línea roja. No se va a tumbar un palo más, ni se va a sacar un frailejón más. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Y hacemos entonces la concertación. Y ustedes van a seguir aquí. ¿Okay? Yo creo que hay que buscar esas figuras. No sacar a la gente, sino decirle, bueno, usted podría ayudar a conservar lo poco que queda bajo esta figura. Eso sería. Porque hay otros casos, por ejemplo, ahí mismo en Boyacá, el páramo de Saboyao, el páramo de Merchán,
en que yo mismo dije, ¿para qué? Eso ya ahí es que hablar con los paperos para decirles, bueno, mire a ver cómo hacen para darle algo a la gente, porque eso ya lo acabaron y eso ya costaría mucho, cualquier cosa. Pero en lo otro hay que entrar en esa concertación. Pienso, hay que entrar en esa concertación. Porque hay que decirle al campesino, ahora cuando el campesino por las buenas dice, ayúdeme, que yo quiero irme, pues hay que también ayudarlo, a ver cómo se le dice, cómo se le hace. Acuérdense que aquí el problema es que nunca se cumplen las leyes, pero tuvimos 15 años en el que había el 1% de todos los presupuestos para comprar esas áreas de gran utilidad y nadie lo hizo. El mismo Perijá son 3.200 hectáreas. Cualquiera de las empresas carboníferas, eso es como quitarle un pelo a un gato. Cualquier campaña de compra eso, porque eso era de 2 o 3 dueños, no hay productividad, dejarlo para protección, pero se necesita la decisión política, se necesita la decisión. Y creo que ya hay conciencia, casi todos los colombianos, en las escuelas y en los colegios. Tengo un hijo de 11 años que habla del páramo, con la importancia del páramo para el suministro hídrico. Entonces, eso ya, como se dice, ya la gente se apropió de esa importancia. Entonces, necesitamos seguir en eso. E insisto, el servicio más preciado es el agua. Pero como el agua a las empresas que la captan no les cuesta nada, pues ellas no quieren revertir nada. Tenemos que llegar a un punto en que le vamos a decir a las empresas, bueno, ¿cuánto van a ustedes a invertir aquí? Porque no es solamente que capten. ¿Y cuánto le van a dar a los municipios? No es posible que la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá solamente nos dé 30 centavos y a nosotros nos cobra 2.000 y pico. ¿A qué? O a 100. No me acuerdo cuánto es el metro cúbico. Es una cosa estrambótica. Entonces hay que presionar. ¿Y eso cómo se logra? Con nuestros representantes políticos. Es como le digo yo a los estudiantes de la Nacional cuando me dicen eso. Le digo, ¿usted votó? No, por eso le digo entonces, ¿quién lo representa a usted? ¿La capucha y la piedra? ¿O por qué no elegimos a alguien que nos represente y defiende estas cosas? Porque, ¿qué hacemos? Si uno no tiene representación, nunca se van a tomar esas decisiones. Y esto ya está muy cantado. El páramo colombiano está súper estudiado. ¿Qué no sabemos del páramo? Buenas tardes. Bueno, en relación a las problemáticas que ya han hablado de minería y demás, se sabe que también las especies que han sido introducidas, como el caso específico del retamo, por ejemplo, está invadiendo y pues no sé si el páramo, se alcanza el páramo, pero se sabe que su páramo y ese tipo de ecosistemas está siendo invadido por el retamo. No sé si la Universidad Nacional o otras universidades hayan estudiado esta problemática y qué se está haciendo al respecto. Sí, mire, aquí en La Regadera fue de los sitios donde empezó el asunto. Yo era estudiante cuando íbamos a los Tunjos porque nos llevan a hacer práctica y ya estaba el retamo. Y hace más de 40 años, imagínense. Desde hace más de 40 años se dio la alarma, mira, hay que controlar esto. No se ha controlado, ¿sí? No se ha controlado. Y ya en buena parte, especialmente los páramos de la Sabana de Bogotá está. Pues ahí sí, la única que se me ocurre a mí es que con las labores sociales que hacen a veces, tratar de sacarlo. Porque en algunos casos ya está dominante. Y entre más intervenido sea el páramo, pues hay mayor. Los páramos de Saboyá, Merchán y todo eso están cundidos, porque pues es un colonizador muy amplio y muy vigoroso. Entonces ahí, yo creo que no gastar tanta plata, porque es que el problema es que nosotros hacemos diagnósticos. Pero yo era estudiante hace más de 40 años y estaba eso en La Regadera. Inclusive algunos botánicos extranjeros decían, la próxima vez que hagan una flora del páramo ya tienen que ponerla como especie introducida, pero ya naturalizada, el URC europeo. Entonces, ya ha pasado 40 años y no se ha hecho nada. Entonces, es problema de
de las decisiones de las corporaciones y de la desidia. Huasca, por ejemplo, también está muy lleno de eso, que no había antes, hace 10 años no había en Huasca. Entonces, hay mucha gente que hace esos servicios, ¿verdad? Como los que van a la playa a limpiar el mar, etcétera. Esto también se podía pensar, ¿no? A ver si por medio mecánico se puede hacer, para evitar utilizar químicos, etcétera. Medio mecánico, a ver. En el caso hipotético de que la temperatura aumente el grado que decía usted, o 1.5 grados, la parte del subpáramo sería la más afectada, o las partes bajas tendrían a desaparecer. ¿Qué pasaría con las partes altas? Esa es la pregunta. Y otra es, si se trata de ecosistemas que no son muy húmedos, la alta pluviosidad en algunas zonas, ¿a qué se debe? Como por ejemplo en la cordillera occidental. Mire, lo del cambio climático, Tomás van der Hamen, además de mi profesor, pues toda la vida me estuvo dando consejos, y en algunos casos ella me decía: ay, Orlando, hay cosas que no se deben decir en público. ¿Sí? Entonces, hay muchas versiones. Algunas son muy alarmistas. Yo simplemente le pongo un ejemplo y usted se va a ir y lo va a pensar. Vio la curva esta que se llama el teorema de Fourier, ¿verdad? La acción y la reacción, y lo mismo que le pasa a uno. Uno a veces está muy triste, pero a veces está muy alegre, y lo ideal es que uno esté más alegre que triste, ¿verdad? O sea, que las fases de acción las estire. El clima cambia. Nosotros venimos de un glacial y estamos en un interglacial. En el azar, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, eso hay que mirarlo con mucho detalle, ¿okay? ¿Qué es lo que puede pasar? Pero lo que sí es inobjetable es que hay unas evidencias de que estamos ayudando mucho a que, por ejemplo, se eleve la temperatura. Eso sí es inobjetable, porque sabemos que, por ejemplo, en el caso colombiano, nuestra deforestación sigue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y ya sabemos que los bosques sirven para regular el ciclo del agua. Y si hay suficiente agua en la atmósfera, pues es factible que las cosas sigan su ciclo normal, ¿verdad? Entonces, esa deforestación además causa muchos problemas, se van los suelos, etc. Entonces, de verdad, mira, la preocupación mía, más que eso, que no montemos tanto en automóvil, nosotros no tenemos tantos automóviles como la sociedad americana, no tenemos tanto aire acondicionado como la sociedad. Mi preocupación es más, ¿cómo hacemos para evitar tanta deforestación? ¿Y cómo hacemos para evitar tanta contaminación de nuestros ríos? Esa es mi preocupación. De lo otro, pues sí hay que preocupar, pero eso es lo más fundamental, y ese es el aporte nuestro al problema global, ¿ok? Que somos un país muy rico en bosques, pero si los perdemos, ahí sí, como se dice, vamos a contribuir en muy alta proporción con todo ese apocalipsis que se dice, ¿ok? Segundo, lo de los cambios en temperatura. Sí, lo que pasa es que esos cambios son muy lentos, y entonces nosotros no los alcanzamos a sentir ni a vivir. Colombia está muy bien documentada, pero todos nuestros trabajos han sido a una escala de centenas de años o de milenios de años, ¿ok? Cuando empezó el boom de eso, a muchas escuelas se la han presionado para que aumenten el nivel de resolución. ¿Qué es lo que necesita hacer la gente con los algoritmos? Tener buena información, ¿verdad? Porque el algoritmo, si se le mete información, él produce un resultado, pero dependiendo de la calidad de información. Entonces, nosotros necesitamos más o menos buena información para poder, ahí sí, que modelen y que hagan predicciones sobre los cambios.
Entonces, la información estaba a una escala muy gruesa, a nivel del mundo, no solamente en Colombia. El problema es que necesitamos esa información a un nivel casi que de años, porque el clima es impredecible. Mire, hace 9 años tuvimos un pluvial como estos. Entonces, nosotros sospechamos que estos cambios eran de 7, 8 años, este es de 9, pero no nos alcanza la vida para poder tener una serie y decir más o menos cada cuánto se va. Entonces es muy difícil. Si no hay la información y no hay gente capacitada que pueda meter estos modelos, entonces todo se maneja en conjeturas y a escalas muy amplias. Ahorita necesitamos escalas muy cortas. La escala más corta que hay en esta parte es la de dendrocronología, pero está muy en pañales. Es que la dendrocronología ya le da escalas a usted de años, casi. ¿Ok? Entonces usted ya sabe. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que entre 2500 y 1500 fue una época seca, pero fueron 1000 años. No hay. Usted necesita saber es qué pasó entre 1500 y 1450 y 1400 y 1350 para ver periodicidades, que es lo que está pasando. Por eso yo soy muy escéptico cuando, por aquí está alguien de IDEAN, cuando IDEAN habla del niño y la niña, porque no tienen información. Y sin información solamente entra uno en especulación. Entonces, ¿eso qué decía? Que los cambios en temperatura, el mejor trabajo que hay en Colombia, y tal vez en Latinoamérica, es de unos colegas de la Universidad Nacional de Medellín, unos países que han trabajado el páramo de Frontino. Es uno de los sitios fantásticamente documentados. Toda la información está publicada. Y ellos sí tienen reconstrucciones del cambio del clima durante los últimos 13.000 años. Y lo tienen a nivel de 5 años, cada 5 años que ha pasado. Y aún ellos, con toda esa escala, lo máximo que han encontrado de variación es 0.5 grados. Entonces, por eso es 0.5 grados en que desapareció el páramo, vino el bosque, con 0.5 grados nomás. Entonces es muy difícil predecir con un aumento mayor, porque no tenemos. Hay gente trabajando en eso, ¿sí? Para tener esa escala. Y ya con esa escala, pues yo creo que la gente se va a poder. Es decir, si nosotros, por ejemplo, la sabana, Bogotá está muy bien documentada, pero a una escala de centesias. 100 años que pasó, hace 27.000, hace 13.000, hace 12.000, hace 12.000. Todo eso está muy bien, pero son escalas muy grandes. Y ahorita lo que necesita la gente es saber qué pasó en los últimos 500 años, por ejemplo. Eso es fundamental. Lo importante sería que trabajáramos más y especuláramos menos. Bueno, nos queda bastante claro que la principal amenaza para los páramos sería el caso de la macrominería. Y como entendemos que el país, las decisiones son tomadas bajo intereses económicos, quisiera saber si hay una propuesta económica para solventar ese tipo de situación, que sea basada quizás en la ecoturismo y en agricultura. Si ya hay una propuesta consolidada y presentada al gobierno para evitar ese tipo de situación. Bueno, que yo conozca así grande, no, hay esfuerzos locales. Hay esfuerzos locales, por ejemplo, en Boyacá, hay gente de aquí cerca de Sogamoso, en esta ciudad bonita, ¿cómo es que se llama? Donde está el páramo de los Setá, etc. Hay grupos muy fuertes en esa parte. ¿Sí? Pero el gran problema, pienso yo, es la representación política. Porque es que de buenas voluntades está hecho. Pero se necesita la decisión política. Mire, todavía hay gente que dice que hay que hacer fracking en Colombia. Yo tengo colegas en la universidad. Algunos de ellos me dejaron de hablar 2 meses cuando les dije que eran unos burros. ¿Cómo iban a decir que el fracking? Con toda la evidencia. Por supuesto, y yo no soy especialista, pero yo creo en la ciencia y hay mucha evidencia de que los tóxicos que utilizan tienen muchos problemas. Mire, de verdad, en la discusión con la gente de EPM se pusieron muy bravos, pero yo simplemente le digo a usted, mire, hace 2 meses empezó a aparecer una mancha de tarulla que ellos llaman buchón, la tarulla que
Yo he estudiado mucho las ciénagas de este país, especialmente las del Caribe. Y eso es un ciclo, el buchón se llena las ciénagas, luego cuando baja el agua otra vez sale. El 80% de la materia orgánica de la ciénaga va al mar, de eso no nos tenemos que preocupar, es decir, nada se queda. ¿Cómo se queda el buchón? Cuando no hay agua que entre para llevarla, cuando no hay corriente. ¿Cómo es posible que el río Cauca haya pasado de un río a una ciénaga? Si ese buchón está ahí es porque algo pasó. El río perdió fuerza o el talud se levantó. Hay que hacer la batimetría para saber qué pasó. El señor gerente de este dice que no, que tiene 6 electroexcavadores, es pura paja. La semana pasada estuvo un agrónomo que vive en Peque y me dijo, no, profesor, eso está lleno. Cada día es más la mancha. Entonces, ahora póngase usted a pensar, como yo les digo, oiga, pero es que, de verdad, ¿cómo es posible que un río que tuviera, 15 metros de profundidad, 25 metros de profundidad, lo transforman a un lago con 250 metros de profundidad? ¿Cuánto es ese volumen? Mire, el volumen envasado de Hidroituango, ¿sí?, en 8.4 hectáreas, tiene la misma cantidad de agua que la ciénaga de Zapatosa en la época, que tiene 60 kilómetros cuadrados, en la época más pluvial. Cuando el río Magdalena le mete más agua a Zapatosa y que inunda todos esos pueblitos de lado, ¿sí?, alcanza 2.860.000 metros cúbicos. Eso es lo que tiene de embalse en 8.4 hectáreas, por Dios. Dios nos ampare, la Virgen nos favorezca, como dice mi mamá, pero ¿qué puede pasar ahí? Todo lo que se está generando, la fuerza que se está generando ahí, eso es un monstruo. Y ese monstruo lo hicieron con la complacencia de todos, nosotros mismos. Nosotros nos vinimos a preocupar cuando surgió el problema, pero antes no. Ese es el gran problema. Lo mismo con los páramos. Aunque ya con los páramos tenemos una ganancia, de verdad. Yo creo que el profesor Juan de Salmen debe estar muy complacido, porque fue una lucha de muchos años. Y ya la gente sabe eso, y la gente ya dice páramo y lo asocia con el agua, y dice, no, un momentico, bájele al interés de hacer la carretera por ahí. No, nada que de hidroeléctricas utilizando los ríos, porque eso es para el agua. Ya se ha ganado. Pero necesitamos apuntalarlo, y con políticos que digan, bueno, vamos hasta aquí, vamos a obligar a las empresas captadoras a que devuelvan plata para proteger, para conservar, etc. Pero es que lo hacen los ricos, ¿por qué nosotros los pobres no lo hacemos? El acueducto de Nueva York, en lugar de construir un nuevo acueducto, pues simplemente reforestó y aumentó con eso el nivel. Es que eso no es ciencia. Uno va a cualquier parte del campo y los campesinos le dicen a uno, mire, profe, aquí estaba esto seco, reforestamos y mire, ya hay agua. Eso no es ciencia, eso es cuestión de común, ¿sí?, de sentido común. Entonces, ese es el problema. No tenemos que buscar los representantes políticos que decidan que eso se hace, porque se hace. Ese es el asunto.